Qué interesante el canto, mis amados hermanos. Aumenta nuestra fe. Le decimos al Señor que nos aumente nuestra fe, que nos ayude a confiar cada día más en Él. Mis amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes una propuesta, un mensaje, una enseñanza, de tal manera, hermano, que le pueda fortalecer a usted su fe. Y no solo le fortalezca a usted, sino que también me fortalezca a mí, porque venimos a este lugar a fortalecernos mutuamente. Usted va a ser estimulado a ser fortalecido de mi parte, y yo espero que usted también me fortalezca a mí. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos fortalezcamos mutuamente a estar firmes en sus caminos. Y más pues en estos tiempos difíciles, que creo Dios que cada día que pasa pues es señal de que la venida del Señor está cerca y debemos estar preparados. Y Dios quiere que su pueblo, sus hijos, nosotros como sus seguidores, como su iglesia, estemos preparados. Mis amados hermanos, quiero hacer una pregunta. Quiero comenzar haciéndole una pregunta. Y a partir de esta pregunta vamos a estar reflexionando y vamos a estar analizando, y allí donde está usted sentado, pregúntele a Dios si usted pues está cumpliendo con lo que Él pues, quiere y espera que usted y yo, como siervos de Él, como creyentes, como seguidores, como discípulos de Él, pues estemos haciendo. Hermano, ¿a usted lo han llamado alguna vez a hacer algo? Yo creo que sí, ¿no? Una pregunta muy obvia, ¿no? Pero quiero hacerle esa pregunta. ¿A usted lo han llamado a hacer algo? Si a usted lo han llamado a hacer algo, ¿qué ha hecho usted? ¿Ha cumplido con ese llamado? ¿O ha puesto sus oídos sordos a ese llamado? ¿O se hace no es conmigo? Mis amados hermanos, nosotros en nuestra vida diaria somos llamados a hacer algo. A lo mejor en el caso de los padres, los hijos le dicen: mira, hijo, yo necesito que mañana barra el parque. Es un llamado. En el trabajo a lo mejor nuestros jefes nos mandan a hacer algo. Mañana necesito que haga esto, o imagínense que usted está en este momento en el día, en su horario laboral, y su jefe le dice: ve, haz esto, necesito que haga esto. Si es administrador, secretario, que archive. Si es un empleado que produce, necesito que elabore X cantidad. Y usted le da una respuesta a ese llamado, o se hace oído sordo, o lo cumple a medias, o un día sí, un día no. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es la acción que usted toma en ese momento? Yo quiero que usted reflexione y medite. ¿Por qué, hermano, le hago esta pregunta? Porque nosotros hemos sido llamados específicamente a hacer algo. Y ese llamado que hemos sido es a seguir los pasos de Jesús. Nosotros hemos sido llamados a seguir los pasos de Jesús. Hemos sido llamados, mis amados hermanos, a vivir como Jesús vivió. Y la pregunta es: ¿cómo vivió Jesús para yo vivir como Él? ¿Cómo vivió Jesús para yo vivir como Él? ¿Qué hizo Jesús para yo hacerlo? ¿Cómo anduvo Jesús para yo andar como Él? Nosotros somos llamados a eso. Y vamos a ubicarlo, mis amados hermanos. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Vamos a ubicarnos en 1 de Pedro, capítulo 2,
versículo 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Vamos a estar leyendo allí, mis amados hermanos, y allí se encuentra para qué hemos sido llamados. Ahí se encuentra el llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros, que ya le di la respuesta, y es a seguir las pisadas de Jesús. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Antes de leerlo, quiero hablar un poquito del contexto que vamos a hablar. Aquí el apóstol Pedro le está hablando a los cristianos, le da una serie de recomendaciones que deben estar haciendo para vivir una vida diferente a la del mundo. Comienza del versículo 9 en adelante, que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. Y nos habla de que hubiste un tiempo donde no te andaba sin misericordia, pero había alcanzado para misericordia. Y después nos dice que vosotros que sois extranjeros, vivid una vida diferente, para marcar la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que aún no conoce a Dios. Y comienza a describir algunas características, cualidades que usted y yo debemos estar poniendo en práctica. Pero está hablando allí en la conducta del cristiano. Y dice el versículo 18 así: dice, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjense que el contexto allí está, aquí toma el apóstol Pedro de decir criados. Los criados son los siervos, los esclavos cristianos de aquella época, que a lo mejor eran dentro de la congregación, eran líderes que tenían, vamos a decir, importantes puestos dentro de la iglesia. Podían ser maestros, directores, coordinadores, y ellos pues tenían un cargo superior, y en ese momento a lo mejor el jefe de ellos estaba sentado igual que usted allí, mi hermano. Había caído también en Cristo, pero era un hermanito que simplemente estaba sentado en la iglesia, venía normal, no tenía ningún compromiso dentro de la iglesia. Entonces, pero este esclavo, este criado, estaba por encima de él, dentro de la iglesia. Es decir, como decir, yo soy el líder del grupo de misiones de Monay, y mi papá está por debajo mío, un ejemplo así. Entonces yo voy a mandar a mi papá. No, ¿verdad? Debe mantenerse allí la conducta. Entonces dice allí: Pedro, criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquellos que tengan un carácter fuerte. Nos dice que estemos sujetos para que mantengamos la diferencia, ¿no? Y dice el versículo 19: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Fíjense, versículo 19: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Versículo 20: pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21: pues para esto fuiste, ¿qué cosa? Llamados.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Hemos sido llamados para esto, dice aquí el apóstol Pedro. Pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué cosa fuimos llamados? Para vivir una vida diferente, una vida al estilo de Dios, una vida al estilo de Dios, que el estilo de Dios es único y la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con Dios. Entonces queremos cambiar lo que Dios dice en su palabra. Queremos cambiar. Y si Dios nos ha dado un estilo de vida, nos ha dado la manera de cómo debemos nosotros conducirnos, tenemos que seguir esos parámetros. ¿Por qué digo yo que para esto fuimos llamados, que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo? Porque díganme usted le gustaría padecer es sufrir. Si vamos a hacer la mano el que le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Y mucho menos injustamente, ¿cierto? Cuando a usted, mi querido hermano, a ti, mi querida hermana, nos hacen una injusticia, ¿qué hacemos nosotros? Sea sincero. Vengarnos. ¿Ah? Vengarnos. Pedimos venganza, ¿verdad? Algunas veces nos vengamos nosotros mismos. Pero aquí me dice Dios, fíjense que Dios le está hablando a los criados, a los esclavos cristianos, que creían que porque Dios los hizo libres, habían sido libres ya de su trabajo laboral, en el contexto, ¿no? Y como ya eran libres espiritualmente, creían que eran libres físicamente. Pero no, ellos tenían un compromiso que tenían que cumplir con ese compromiso. Y Dios les dice, ve, ustedes son libres, pero eso no quiere decir que ustedes van a no cumplir con sus responsabilidades. Porque Cristo no abolió la ley. Él cumplió la ley. Porque si no hay ley, no hay orden. La ley está establecida para que haya orden. Amén. Entonces, si no hay norma, vamos a vivir como locos. Y Dios aquí nos exhorta a nosotros que hemos sido llamados a esto. ¿A qué? A padecer. A padecer injustamente. Fíjense lo que dice el 20, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué aprueba Dios? Lo bueno. Me dice allí una pregunta. A veces nosotros cometemos alguna falta y por esa causa, por esa falta nosotros merecemos, ¿verdad? Me lo merecía, ¿verdad? Pero cuando hacemos lo correcto, padecemos, sufrimos. Ahí sí, no, chicos, pero es que yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué tengo que pagar yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? No es así, hermano. Pero aquí me dice que Dios aprueba el que padezcamos haciendo el bien. Para esto hemos sido llamados. Cristo, cuando vino aquí a la tierra, fue a padecer, vino a sufrir, claro, a favor de nosotros. A favor de nosotros. Él vino a sufrir, Él vino a padecer. Es más, en un momento donde estaban él y sus discípulos, le llega un discípulo, Señor, yo quiero seguirte. Y él le dice, ve, las zorras tienen guaridas. ¿Dónde vivir? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Está hablando de sí mismo, él no tenía dónde recostar su cabeza. Dónde posar su cabeza para descansar. Él no vino a estar cómodo. Él venía a un propósito, a un fin, que era hacer la voluntad de Dios. Pero él vino
Así que no esperemos, hermanos, que nosotros tengamos una vida de colores. Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas. Él quiere que sigamos sus pisadas. ¿Por qué le digo que sigamos sus pisadas? Porque ahí lo dice claramente, el versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció, sufrió. La palabra padecer ahí es sufrió. Y quiere decir que Él estuvo afligido a favor de nosotros. No es que sufrió el agravio tomando nuestro lugar, no, en ese momento allí estaba sufriendo a favor. Por eso es que Cristo ahora, Él está intercediendo, Él puede interceder delante de Dios. Cuando nosotros cometemos una falla, una falta y o reaccionamos incorrectamente, Él está diciendo allá: Señor, ten misericordia. Ve, porque yo pasé por eso. Y no es fácil. Porque no es fácil, hermano. ¿Sabe por qué no es fácil, hermano? Porque las cosas de Dios no se acoplan al pensamiento del hombre. No se aplica a mis intereses. Y como no se aplica a mis intereses, entonces allí hay un roce. Y dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. La palabra ejemplo allí es modelo. Él nos dejó ejemplo. Dejándonos. Nos lo dejó allá atrás, pero todavía está vigente. Cuando Él vivió aquí, en esta tierra, Él duró aproximadamente 33 años viviendo entre el hombre. Y Él vivió y se comportó como dice la palabra de Dios, y nos dio el ejemplo, dejándonos ejemplo. Y fíjate que la connotación allí de dejar ejemplo allí es como nos dejó un parámetro ya hecho, una figura ya hecha, que no hay que agregarle nada ni quitarle nada. Ya así como Cristo lo hizo, así es la manera. No hay que cambiarle ni agregarle nada. Es como cuando nosotros vamos a cargar un dibujo. ¿Saben ustedes cómo cargar un dibujo? ¿No? Colocamos el dibujo abajo y colocamos nosotros la hojita y dibujamos, ¿verdad? Bueno, así tenemos, ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Le echamos queroseno. Nosotros tenemos que calcar Le echamos queroseno igualito, así como Cristo a la hoja. anduvo. Y dice: Digo, dejándonos ejemplo. Como resultado, ¿para qué? Para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. ¿qué otra cosa que está En el griego del original dice: para que sigáis sobre Oye, a los pasos de Él. Cuando analizaba esto, yo decía: bueno, si habla de sobre, aquí dice sigáis, porque sigáis sus pisadas. Yo entiendo aquí con esta versión, aquí esta traducción, que no importa donde me ponga, mientras yo siga la línea, no hay problema, yo no me voy a perder. Pero en el griego original no dice eso. Dice que sobre a los pasos de Él. Es decir, que donde pisó Jesús, mi pie debe estar allí en esa pisada de Jesús. Y para eso hemos sido llamados, para seguir el ejemplo de Cristo. Pero tal como Cristo lo dejó. Y tengo por seguro, hermano, que cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros no queremos muchas veces ser como Jesús. Jesús fue abofeteado antes de la cruz del Calvario, fue escupido en la cara, lo insultaron. ¿Qué haría usted si a usted lo escupen en la cara? Bueno, Jesús no reaccionaría así, porque Jesús dice que Jesús estuvo, mire, calladito. Yo creo que si yo voy ahorita en otro momento, lo escupo en la cara, ¿qué me va a hacer usted a mí? y a la mano que estoy ganando. Me da una trompada, ¿verdad? Me agarra por todo, por el pescuezo, por el cuello. Me agarra y me ahorca. ¿Ve? Entonces, mis amados hermanos, Cristo, nosotros hemos sido llamados para seguir las pesadas exactamente como Cristo nos las dejó.
Está hablando Y mío. dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando parecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente. Jesús estaba en la cruz del Calvario, el que decía, desde allá, le decía a la gente que lo estaban crucificando, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, decimos, oye, que tremendo. A veces nosotros nos injurian, porque la palabra decir es injuriar, decir algo falso, que perjudica mi vida, que me daña, que me desacredita. Y nosotros, ¿qué queremos hacer? Vengarnos. No decimos, Señor, perdónanos porque no sabe lo que está diciendo. Creo que fue la semana pasada, hubieron algunos comentarios por allí de que estaban en contra de que nosotros estemos predicando la verdad de Dios. Tomemos la actitud, Señor, perdónanos porque no sabe lo que dice, porque la verdad es que no sabe lo que está diciendo. Porque tenemos por seguro que si Él sabe, o ellos saben lo que están diciendo, a lo mejor nos regalan la impresora, papel, para reproducir. Hermanos, somos llamados para seguir los pasos de Jesús, las pisadas de Jesús. Jesús tuvo momentos duros, pero Él logró su objetivo, Él logró su misión, que fue de qué? De traernos salvación y perdón de pecado. Fíjense lo que dice el 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense, no solo Cristo padeció a favor de nosotros, sino que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestras ofensas. Allí la palabra pecado dice nuestro pecado, es nuestras ofensas. Esa ofensa que nos alejaba de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos ofendieron a Dios, hemos sido apartados de la presencia de Dios. Esa ofensa que nos separa de la presencia de Dios, Él la llevó en su cuerpo. Él la llevó en su cuerpo. Es decir, que eso quiere decir que Él murió por nuestro pecado. No solo para reconciliarnos con Dios, no solo para conseguir el perdón de pecado, de nuestros pecados, no solo para limpiar nuestros pecados, para quitarnos el pecado encima, ese pecado que nos separa de Dios, sino para qué. Fíjense el versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, fíjense que aquí ya la palabra pecado no es la misma que dice arriba. No significa lo mismo, es la misma palabra, pero no significa lo mismo. Aquí ya me está diciendo ya, para que estando muerto, es decir, ya yo no debo vivir bajo el estilo que va en contra de Dios. Ya yo no debo vivir el estilo mío ni el estilo del mundo, porque para eso yo estoy muerto. Dice, estando muerto En delito y pecado. a los pecados. Ya yo no debo saber nada, dejar todo atrás, mi vida
vida pasada. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a los ángeles a sacar a Lot y a su familia? Los ángeles dicen: ve, huye, corre y no mires atrás. Si miras atrás, vas a sufrir. ¿Y quién miró atrás? ¿Qué significa eso? Que, oye chicos, mi vida pasada se va a destruir y ahora. Aquí no, aquí dice que debemos olvidar, dejar atrás. Ni siquiera con un espejo podemos mirar. Estando muerto. Y dice, a los pecados, vivamos ahora a la justicia. Ahora tenemos que vivir a la justicia. Y la palabra justicia ahí, fíjense que dice, noten el texto, observen bien allí, ¿no? Dice, vivamos a la justicia, no dice que vivamos en justicia. No dice eso. En el original tampoco dice vivamos en justicia, no. Dice que vivamos a la rectitud. Y la rectitud es la justicia, la forma correcta, justa que demanda Dios. Que lógicamente que nosotros como ser humano, como hombres, no la podemos alcanzar. Solamente la alcanzamos por medio de Cristo. Esa justicia a la cual vamos a vivir nos la da Dios por medio de Cristo Jesús. Y es una vida recta ante los ojos de Dios. Mi forma de ser, mi forma de pensar, de ver las cosas, de sentir y actuar debe ser como la de Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Amén. Dice, al que no conoció pecado, aquí se refiriéndose a Cristo, ¿okay? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. Nosotros venimos a ser justo es en Él. Esa rectitud perfecta que Dios demanda, solo Cristo nos la da. Por eso Pedro dice en el versículo 21, dice, para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable. Pero es para que estemos muertos al pecado. Ya no vivamos al pecado, no volvamos allá, sino que vivamos una vida recta delante de sus ojos. Y solo la rectitud de Dios nos la da Cristo. Porque para eso Cristo llevó nuestro pecado. Ya que nosotros no podemos alcanzar la rectitud, la justicia de Dios no la podemos alcanzar por nuestros propios medios, porque no la podemos alcanzar. Porque los medios que el hombre establece delante de Dios no tienen valor. Por eso Cristo llevó nuestro pecado en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a esa vida pecaminosa, a ese estilo de vida, vivamos a la justicia. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestro protector, nuestro guía es Dios. Y Él nos invita, hermanos, que nosotros alcancemos y sigamos la vida que Jesús nos dejó. Sigamos sus pisadas. Caminemos donde Él pisó. Pensemos y actuemos como Él actuó y pensó. ¿Cómo alcanzo yo eso ahora que he venido a los pies de Cristo? Porque a lo mejor yo no estaré
muy bien. ¿Cómo logro yo poder caminar en las pisadas de Jesús? Vamos a ubicarnos ahora en Lucas capítulo 9, versículo 23.